Bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy el profesor Aldo Ramírez y vamos a ver la clase número 7 del curso de biología. Pero recordemos la clase anterior. En la clase anterior estudiamos acerca de los seres vivos y dijimos que un ser vivo es una porción limitada de materia con alto grado de complejidad porque puede autorregularse, posee metabolismo y se perpetúa a través del tiempo a través de la reproducción. También en la clase anterior definimos lo que es vida. Vida simplemente es un lapso de tiempo desde el nacimiento hasta la muerte. También vimos cuáles son las características de la vida y son 10. Tenemos a la organización específica, al movimiento, a la irritabilidad y coordinación, al crecimiento, a la adaptación, a la reproducción, metabolismo, herencia y por último al ciclo de vida. También vimos que la organización específica, también llamada niveles de organización de la materia, se divide en 3 niveles: el nivel atómico o químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Pero ahora, el nivel que nos interesa es el nivel biológico, pues comienza con la célula, y la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Muy bien, eso fue la clase pasada. Ahora, vamos a comenzar un nuevo trimestre. Ustedes van a escribir en una hoja aparte segundo trimestre y comenzaremos con la clase de hoy que se titula la citología. La citología es la ciencia que estudia a la célula. ¿De dónde proviene la palabra célula? La palabra célula proviene del latín cellula, que es un diminutivo de cella, que significa hueco. La célula vamos a definirla como la unidad anatómica. ¿Por qué? Porque va a determinar la forma de los organismos. Una célula determina la forma que tienen ustedes, que tenemos nosotros, los humanos. Va a determinar la forma que tienen los perros, va a determinar la forma que tienen los gatos, las vacas. Ahora también decimos que la célula es una unidad genética. ¿Por qué? Porque va a contener el ADN, va a contener la información genética que transmitimos hacia nuestros descendientes. Por ejemplo, los perros van a producir o van a reproducirse en más perros, no en gatos. Y los gatos van a reproducirse en más gatos, no en más perros. Ahora también decimos que la célula es una unidad funcional. ¿Por qué? Porque es capaz de llevar a cabo todos los procesos que permiten la existencia del ser. Veamos una pequeña reseña histórica acerca de la citología. Y el estudio de la célula, podemos decir que el estudio de la célula comenzó con la invención del microscopio. Y es a Zacharias Hansen a quien se le atribuye la invención del microscopio. Pero quien descubrió la célula con la ayuda del microscopio fue Robert Hooke, considerado entonces como el padre de la citología, pues, por la curiosidad que él tenía, observó al microscopio una pequeña porción de un corcho y observó que ésta estaba constituida por pequeños huecos, a las cuales llamó celdas o células, porque se parecían a las pequeñas habitaciones o huecos de los monjes de la antigüedad. Anthony van Leeuwenhoek observó por primera vez a los glóbulos rojos, a los protozoarios, a los espermatozoides y a las bacterias, a las cuales les puso el nombre de animáculos. A Robert Brown se le atribuye el descubrimiento del núcleo celular de las células por su estudio con las orquídeas. En la antigüedad, hasta aproximadamente el año 1600 de nuestra era, se creía que la vida provenía de generación espontánea, es decir, se generaba espontáneamente. Pero, posterior a los años 1600, con el advenimiento de la ciencia y del método científico, es que se propuso un concepto básico en la citología que es llamada la teoría celular y que dice que
todos los seres vivos están formados por células y que estas son las unidades básicas de organización de la vida y que todas las células se originan a partir de otras células preexistentes. Estos tres señores que ustedes ven en sus pantallas son los que formaron o son los autores de la teoría celular. Matthias Sheldon y Theodor Schwann, que están aquí, son los que dijeron que todos los seres vivos están formados por células y que las células son las unidades básicas de organización de la vida, mientras que Rudolf Virchow fue el que dijo que toda célula se origina a partir de otra célula preexistente. Los grandes avances en la citología se obtuvieron gracias a la invención del microscopio electrónico. Con este microscopio electrónico es que se pudieron observar estructuras como las mitocondrias, el aparato de Golgi, los ribosomas, la membrana celular, entre otros componentes. Muy bien, pasemos a otro punto, que es la clasificación de las células. Y las células se clasifican según el grado de evolución que presentan las células. Y estas pueden ser de dos tipos: procariotas, es decir, células poco evolucionadas, y eucariotas, es decir, células muy evolucionadas. ¿Por qué se dice que las células procariotas son menos evolucionadas que las células eucariotas? Porque en las células procariotas el ADN se encuentra localizado en todo el citoplasma sin que esté delimitado por una membrana nuclear, mientras que las células eucariotas el ADN se encuentra delimitado por una membrana nuclear y se le denomina núcleo. Las células procariotas son más pequeñas que las células eucariotas. La división celular en las células procariotas se da principalmente por un proceso llamado fisión binaria, es decir, una célula se divide en dos, se parte en dos y se forman dos nuevos individuos, mientras que en las células eucariotas la división celular se realiza por un proceso llamado mitosis. Ahora, en las células procariotas, el único organelo que está presente en el citoplasma es el ribosoma, mientras que en las células eucariotas hay diferentes tipos de organelos aparte de los ribosomas. Están los ribosomas, están los lisosomas, están el aparato de Golgi, los retículos endoplasmático liso, el rugoso, etc. Las células procariotas son células individuales, son células únicas, por eso se les dice que son células unicelulares, mientras que en las células eucariotas estas células se encuentran formando agrupaciones. En la naturaleza hay 6 reinos reconocibles. Las células procariotas forman los reinos Archaeobacteria y Eubacteria, mientras que las células eucariotas forman los reinos Protistas, Fungi, Plantae y el reino animal. Ahora estudiemos a las células procariotas y veamos algunas características que ya hemos mencionado, que son células que carecen de núcleo, por lo tanto su ADN está disperso en el citoplasma. Son células pequeñitas y son células que poseen solamente un organelo, como es el ribosoma. Ahora, la estructura básica de las células procariotas se divide solamente en 3 partes. Tenemos a la cubierta celular, tenemos a la membrana celular y tenemos al citoplasma. Y en el citoplasma vamos a encontrar agua, ADN disperso, pues no está contenido en el núcleo, no existe un núcleo. También tenemos a los ribosomas como el único organelo que se va a encargar de la síntesis de proteínas. Y vamos a encontrar también diferentes proteínas y azúcares en todo su citoplasma. Ahora veamos a las células eucariotas. Y a las células eucariotas se las puede dividir en 2 tipos. A la célula animal, se le dice de manera general, pues no solamente forma parte los animales, sino también los protozoarios. Entonces, cuando nos referimos a los protozoarios y a los animales, estamos refiriéndonos a las células animales. Ahora, también está el otro tipo, que son las células vegetales, y que dentro de este tipo están incluidos a los hongos, a las algas y a las plantas. Su estructura es más compleja, pues su ADN está contenido dentro de una membrana que se le conoce como membrana nuclear, formando el núcleo.
¿Cuál es la estructura de las células eucariotas? Es más compleja. Tenemos una cubierta celular y esta cubierta celular está definida por una capa, una cubierta denominada glucocáliz. También está constituida por una pared celular, como por ejemplo en las plantas, que está formada por una pared celular de celulosa. También tenemos una membrana celular, que está compuesto por diferentes lípidos. También tenemos a un citoplasma. Dentro de este citoplasma vamos a encontrar diferentes tipos de organelas, como por ejemplo la mitocondria, los cloroplastos, los lisosomas, los ribosomas, el retículo endoplasmático, que se puede dividir en retículo endoplasmático rugoso si es que tiene ribosomas, y retículo endoplasmático liso si es que no tiene ribosomas. Tenemos también al aparato de Golgi, a los centriolos. También vamos a tener dentro de la estructura de las células eucariotas al núcleo, que es una característica importante de las células eucariotas, pues poseen núcleo. Es decir, su ADN va a estar delimitado por una membrana nuclear. Muy bien, jóvenes, hasta aquí la clase del día de hoy.